Bienvenidos una vez más a El Jardín del Sonido, acá en Ritmo y Sociedad. El día de hoy estamos con una persona que ha sido una inspiración para mí, de hecho, a lo largo de los años. Es un honor tenerlo acá en Ritmo y Sociedad. Él es el baterista de Huelga de Hambre y también tiene un proyecto de electrónica llamado Termin 4. Sí. Él es, sin más preámbulos, José Gallo. José, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, compadre? Muchas gracias por la entrevista y un gusto estar por acá. De ley, de ley. Bueno, antes de empezar, en verdad sí quisiera decir honestamente que he escuchado, digamos, el Máquina y Espíritu como por 10 años y tu forma de tocar batería ha sido una gran influencia para mí, en verdad. Yo creo que soy baterista, entonces muchas gracias por haber hecho ese disco para empezar. Gracias también por escucharlo. De ley, Sí. de ley, de ley. Bueno, empezamos por el comienzo entonces. Ya. ¿Qué te lleva en 94 por ahí? Porque tú estás desde el comienzo de Huelga de Hambre, ¿verdad? Sí. ¿Qué te lleva, digamos, a ser entonces uno de los cofundadores de esa banda histórica del Perú? Bueno, nosotros con Diego Larrañaga, con el bajista, teníamos otra banda antes, Ujú, que era de una onda un poco más hard rock. ujú. Hacíamos música propia y teníamos tocando ya como 3 años, ¿no? Ujú. Hasta más, ¿no? Hasta más, como 4 o 5, Man, desde chibolos, de antes de salir del colegio. Y después, alguien una vez, o sea, conocíamos a los dueños de Bizarro, de esta discoteca de los 90, donde se pasaba mucho grunge y toda la onda de los 90, ¿no? claro. Y creo que alguien le dijo a Diego, ¿por qué no haces un proyecto donde toques música de Pearl Jam, de Soundgarden, de esas bandas que estaban de moda, Nirvana, ¿no? Sí, claro. Y me dijo y dijimos, ya, monstruo, porque nosotros también veníamos escuchando esa música ya varios años, ¿no? Man. Con la gente del barrio, de Barranco, de Miraflores. Y, y nada, o sea, empezó así el grupo, ¿no? Tocando covers. Esa historia ya creo que la sabe un montón de gente. Sí, claro, la clásica banda de, bueno, la clásica historia de ustedes de una banda de covers de Pearl Jam, Soundgarden, una cosa así, que se Sí, convirtió eventualmente en Huelga de Hambre, que de hecho lleva el nombre de una de las canciones de Temple of the Dog sí, en también español. éramos bien fans de Temple of the Dog, ¿no? Uy, es una gran banda, ¿eh? Sí, entonces el nombre salió de ahí, ¿no? De Hunger Strike, de la canción. Fue un nombre que salió rápido, como diciendo, oye, pongámonos el nombre de una canción en español, ya, listo, quedó, ¿no? Bacán. Y al comienzo éramos yo y Diego y otra gente, Ujú. y después como que se nos ocurrió, sí, en algún momento dijimos hay que hacer música propia de este estilo, ¿no? Man. Y la gente que estaba antes no estaban muy metidos en esa onda, entonces empezamos a buscar gente nueva Ujú. y entró Lucho Grande, que fue el pata que lamentablemente falleció en el 97. Ujú. Lucho jaló a Hugo Beco Ujú. y Hugo Beco jaló a Jovan Tomasevich, ¿no? Qué locura. Entonces ustedes... Entonces ahí ya, cuando estaba ya armada la banda, seguimos haciendo covers Ah, man, un tiempo y después, pero a la vez empezamos a hacer cosas propias, ¿no? Con Lucho y con Hugo, y empezó a crecer esa idea, ¿no? Ujú. Qué interesante. O Entonces... sea, en el 95 ya teníamos 2 canciones propias, ¿no? O sea, la banda empezó, este proyecto de covers empezó en noviembre del 94. Ujú. Y a mediados del 95 ya teníamos 2 canciones propias, que eran Ahora y Un Mal Ácido, que están en ese cassette. Uy, no ¿No? sé, esos son mis dos favoritos. De hecho, vamos a entrar bastante Sí, sí. sobre esas dos canciones. Pero qué interesante que, o Y sea... si notas en el sonido, Sí, esas dos baterías suenan igual. Porque sí, muy parecidas. las baterías suenan un poco distinto entre canción y canción. Ujú. Pero esas dos tienen el mismo sonido de batería porque fueron grabadas en la misma sesión, ¿no? Ah, qué interesante. No pudimos grabar, digamos, ese disco se grabó en varias sesiones durante 2 años. Qué loco, del 95 al 97, por ahí, o uno más Sí. adelante, más o menos por Sí. ahí. Y en diferentes estudios, algunas, ¿no? Qué loco, qué buena. Y entonces, finalmente, ustedes llegan en el 98 con Máquina y Espíritu grabado con la formación que me dijiste, ya sin Lucho, obviamente, y con Jovan Tomasevich. Sí, bueno, Lucho dejó grabado todo, ¿no? Todas las Claro. guitarras sí las grabó, o sea... O sea, ustedes le den bastante entonces a el buen el Lucho Grande, Sí, ¿no? claro, él hizo varias de las canciones, varios de los riffs. Trabajamos con él un montón de ideas, ¿no? O sea, Qué Lucho loco. fue bien importante en la concepción de ese disco, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces entremos más que nada a las canciones que has mencionado justamente.
¿cómo se origina el ritmo de batería de esta canción ahora? Que parece a veces una canción con la tarola en un lugar medio extraño, ¿no? A veces como que si no estuviera en 4/4, pero de repente sí. ¿Cómo es ese ritmo de batería? Ese riff, el que llegó con el riff fue Lucho Grande. Man. Y nada, yo empecé a llamear sobre ese riff y le mostré algunas ideas y me dijo, oye, eso está monstruo, y empezamos a trabajar sobre eso, ¿no? Man. Y sí, pues es una canción que va cambiando de indicador de compás, ¿no? Al comienzo creo que es 13 octavos. Sí, y después cambia a 7 octavos y después el coro se vuelve 4/4. Claro. Y eso mismo pasa en No Magia, creo. Hay varias partes donde jugamos así con indicadores de compás, ¿no? Qué buena, qué interesante. Que era una cosa, de hecho, característica también de bandas de la época, como Soundgarden, por ejemplo, a veces lo hacían. Soundgarden era full eso, ¿no? Claro. Y creo que había, para mí en huelga, más influencia de Soundgarden en la parte musical que de Pearl Jam, ¿no? Ah, qué interesante. Ah, nunca me había puesto a pensar en eso. Sí. Qué interesante. Sí, pues la batería de ahora es una batería que a mí me vacila bastante por justamente la posición de las tarolas, también el juego con el hi-hat, ¿no? Es muy interesante. Y además es una canción como que bien empiladora, ¿no? Que te motiva, así. ¿O no? Sí, creo que sí. Claro, es como que hazlo, ponte a hacer las cosas, ¿no? Algo así. Totalmente. Sí, Y la batería de Un Malacio me dices que está en la misma sesión que la de ahora. Sí, creo que era, no sé si el mismo día o al día siguiente, pero con la misma configuración de micrado y todo, ¿no? Claro, y la idea o sea, el groove que le metiste a Un Malacio ahí era pensando en ahora también o No. Esa era una canción más, menos Soundgarden y más, creo que cerca, no, por decir algo, ¿no? Red Hot Chili Peppers de repente, o otras bandas que tenían riffs así más pesados, ¿no? Claro, qué interesante. Bueno, Soundgarden es más pesado que Red Hot, ¿no? Es que obviamente. tiene algo de funky, ¿no? El mal ácido. Sí, totalmente. Entonces, sí creo que las ideas salieron... bueno, el segundo disco de Pearl Jam es un poco más funky que el primero. El también, Versus. ¿no? Sí. Totalmente, con canciones como Entonces, Animal, así. Sí. Varias, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que había una canción que escuchaba un montón que no es ninguna, que sale en un lado B que se llama Dirty Frank. Sí, claro. Esa canción es recontra funk. Sí. Yo la escuchaba un montón, me encantaba. Entonces creo que un poco por ahí salió esa batería de Un Mal Ácido, ¿no? Man, qué buena referencia, Buena referencia. Sí, yo me compré casi todos los lados B, y los lados B de los discos de Pearl Jam eran monstruos. ¿Ustedes con Huelga de Hambre eran así como que Pearl Jam, Soundgarden, éfilos, se podría decir? O sea, que coleccionaban bastantes cositas de ellos. Sí. Man, ¿y qué tipo de cosas tienes de ellos? O sea, que has coleccionado a los años. Bueno, los CDs, ¿no? Yo me acuerdo que antes de que hubiera internet y eso les escribía al fan club de Pearl Jam, ¿no? El Ten Club. Claro. Y me respondieron, me mandaron un vinilo y cada cierto tiempo mandaban a sus fans folletos, ¿no? Con información y todo. Uh-huh. Pre era internet, ¿no? Claro. Pero había así una comunicación con los fans, ¿no? Anda, qué interesante, claro, justamente antes de la comunicación inmediata que tenemos ahora, ¿no? Sí, no. Otra cosa. Qué loco, tío. Pero fue una sorpresa recibir info de ellos, ¿no? Así... Claro, me imagino. En esa época todavía que era más complicado. Sí. Qué bacán. Yo quería saber, siento que en Máquina y Espíritu, que es uno de mis discos favoritos de la historia del Perú, creo, tiene 3 conceptos globales este disco, ¿no? Está como que las emociones profundas por un lado, con canciones como Ahora, que es adrenalínica, justo como dice la letra, o de repente la canción Basura, que es más tranquila, más romántica, así. Incluso la misma canción Voces, ¿no? Por un lado. La verdad es que tienen un poco de crítica social de repente, como serían Mestizo o Aerostar, ¿no? Y finalmente hay una categoría que me vacila bastante, que son las que tienen como que teorías conspirativas. Que es, por ejemplo, Criogenia, pero sobre todo la canción Quiero Creer. Sí. Ya, en esa última canción, yo quisiera saber, ¿ustedes en esa canción hablan de alguna teoría o historia en específico? ¿O es en general sobre las teorías? Bueno, cuando salió esa canción, estaba en pleno auge toda esta nota de X-Files, ¿no? Man, había salido X-Files y yo escribí esa letra. Man, me influenció un montón en lo que veía. De hecho, el título, Quiero Creer, ajá, es el título que tenía Mulder que dice I want to believe. Sí, claro. Entonces viene del póster que tiene él en su oficina, ¿no? Qué gracioso. Pero en español. Claro.
Y claro, la letra habla un poco de la conspiración de ovnis, ¿no? Ah, es específicamente, justo ahora Sí, que se ha revelado sí, recientemente. claro, y bueno, también inspirado un poco en la canción Hangar 18 de Megadeth, Totalmente, que también habla un poco de eso, ¿no? De que hay escondido en estos hangares claro. cuerpos y partes de naves, ¿no? Qué Área bacán. 51 y Roswell, todo eso, ¿no? Qué gracioso, qué bacán, pero además Sí, de ser yo y Lucho estábamos bien metidos en esa nota de conspiraciones, ¿no? bacán, Y como recién había salido internet, a través de internet habían como subgrupos de gente que hablaba un montón de eso, ¿no? man, y ustedes eran parte de los subgrupos. Sí, sí, nos metíamos a investigar y esas cosas, ¿no? Y todo. Qué bueno, oye, qué bravazo, ¿eh? Bravazo, bravazo. Lo que serían ahora, no sé, foros de Reddit de repente, con información oculta o una cosa así. Sí. Qué bacán. Sí, Este, pues esto de X-Files como que lo volvió más masivo, ¿no? sí, totalmente. Yo quisiera saber ya un poquito más adelante, ¿no? Después de sacar el Máquina y Espíritu, Huelga de Hambre tuvo como que mayor exposición ya no solamente nacional, sino internacional, ¿no? A veces participaban en festivales de música con bandas como La Ley, Molotov, a veces, Café Tacuba, bandas así. Yo quisiera saber qué recuerdas de esa época y cómo fue esa experiencia más o menos. Sí, sí, pues bueno, justo eso fue en los 99 y 98, Sí. que bueno, a través de MTV Latino empezaron a moverse un montón las bandas de rock latinas, ¿no? Ujú. Y bueno, Colombia tenía Rock al Parque, donde pudimos tocar con varias de esas bandas, y en Ecuador hicieron este festival que se llamó Pululagua, ¿no? Que era en el cráter de un volcán. Ah, su Bueno, madre. un cráter gigantesco, ¿no? Claro, Era más como un valle, algo así. claro. Pero era, pero era un volcán, ¿no? Y ahí tocó La Ley, tocó Lucibel, varios grupos que todos tenían contacto un poco con MTV de la época, ¿no? Ujú. Fue un gran festival. Y bueno, como nosotros estábamos metidos ya en internet y mandando mails y contactándonos con gente, fue que llegamos a presentar nuestro material a estos festivales y nos invitaron, ¿no? Qué chévere. ¿Y cómo era eso de tocar junto a bandas así bien icónicas con un público un poco más grande, me imagino, ¿no? Bueno, era algo más o menos nuevo para nosotros, ¿no? Aquí en Perú habíamos tocado para públicos grandes, pero no tan grandes como los de esos festivales, ¿no? Claro, Y nada, increíble pues poder viajar, tocar con esas bandas, ¿no? Codearte con esa gente, conocerlos algunos. claro, me imagino. Fue una buena época. Bacán. Yo quisiera saber, hablando del internet, ahora que el streaming se ha puesto de moda, no sé si mantienes contacto con Jovan, si siguen siendo como que cercanos así, pero... Sí, sí, de hecho, bueno, tú sabes que cada cierto tiempo volvemos a tocar, ¿no? Sí, Nos claro, hemos por tocado eso. el año pasado, hemos tocado en el 2024. Claro, Este, sí, cada cierto tiempo nos juntamos, cada vez que se puede, qué bacán. y recordamos buenas épocas. De hecho, el año pasado sacamos un tema nuevo, ¿no? Control. Claro, sí, claro. Antes de pasar a ese tema, Que quisiera saber... también tiene su 7 octavos, creo, o Ah, su madre. 6 cuartos. Interesante. Sí. Yo quisiera saber si ahora que, digamos, el buen Joan es conocido por ser una figura del streaming, ¿no? Si tienes alguna época, anécdota de las épocas anteriores, de repente, o alguna buena memoria que tengas con Joan que digas, pucha, esto sí me acuerdo que fue, no sé, muy gracioso, o muy ocurrente. Eh, Nada, siempre, bueno, los viajes eran graciosos, pues, ¿no? Así las jugadas que pasan, ¿no? La gente que conoces. O sea, no me acuerdo así ninguna. No, sí, no hay problema. Pero, o sea, ¿cómo era su personalidad en esa época, se podría decir? ¿Era igual así como que le gustaba salir en los medios? ¿O era más Mm, tímido? sí, no, era más tímido. Ah, man, Sí, ya. yo creo que ha ido agarrando ha ido agarrando cancha con lo de esto de. Ah, qué interesante, qué gracioso. O sea, tenía como que más o menos la historia que tuvo Eddie Vedder con Pearl Jam, que entró así como que tranquilo, ya se fue soltando. Sí, Qué buena, tío, qué buena. Bueno, entonces llegamos más o menos a los 2000, así, 2000, 2001, ya se acerca la separación de Huelga de Hambre, ¿no? Y cada uno se va a sus distintos proyectos. claro, en el 2000 fue que, bueno, yo salí de la banda y Ujú. creo que Hugo se quedó un par de meses más y después ya como que todo se puso muy. Hubieron tensiones, ¿no? Dentro del Sí, grupo claro. porque habían cosas que queríamos hacer y no.
O sea, el mercado, digamos, no se prestaba para todo lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces Claro. eso influye en la dinámica interna de un grupo, ¿no? Ajá. Ya con eso cada uno, digamos, más que nada tanto por el mercado de lo que querían hacer, como por las cosas que cada uno estaba haciendo, me imagino, ya se fueron cada uno por su lado, ¿no? Sí, y bueno, eso coincidió justo con que en el 2000 habían varias disqueras acá Ujú. y nosotros queríamos cerrar con una disquera, ¿no? Pero se empezaron a ir de ahí por el tema de la piratería, porque no se vendía mucho acá, ¿no? Claro. Bueno, algunas bandas sí lograron, La Liga del Sueño, Dolores del Lirio, Ujú. llegaron a cerrar este acuerdo, ¿no? Claro. Ah, man, ya. Pero Huelga de Hambre, que era una banda igual de comercial o casi de repente no tanto como ellos, por algún motivo no pudimos cerrar un deal con una disquera. De hecho, sí cerramos una con una disquera, pero independiente de Estados Unidos, que fue Insomnia Music en el Ujú. 99, y fue por eso que fuimos a tocar a Puerto Rico y a Miami. Estuvimos una temporada ahí, ¿no? Ujú. Ah, interesante, interesante. Ustedes, después de separarse, van como que reuniéndose varias veces a lo largo de los años, digamos. La primera creo que reunión fue en el 2007, Sí, una cosa así, de ahí en el 2014, en el 2016, 17 por ahí se reunieron una vez más, me parece. sí, Y ahí eventualmente sacaron nueva música, que es justamente la canción Control. sí. Y esa canción finalmente, que es una, digamos, de las últimas que ha sacado Huelga de Hambre, ¿cómo así nace? O sea, ¿cómo así se reúnen para hacer esa canción? Bueno, el 2024, que nos reunimos en octubre, Ujú. después también salió una fiesta privada para un amigo en Miami, Ujú. y fuimos a tocar y tuvimos una sala de ensayo varios días a disposición, ¿no? Y salió en un jamming que tuve con Hugo. Hay que llamear ya, empezamos a llamear algo y entonces yo grabé con el celular y había varios pedazos que eran pajas, ¿no? Claro. Entonces yo después ya agarré con la compu y armé como una idea y se la pasé al resto y todo el mundo empezó a pimponear sus ideas y al final, no sé cómo, pero salió la canción. Qué loco. Y salió, como decías, digamos, en una marcación de tiempo así complicada, si se podría decir. Sí, es un 6 cuartos que pasa luego a 4 cuartos, ¿no? Ah, man, ya, interesante. ¿Y de qué habla más o menos esa canción? Del tema de la vigilancia que hay por internet, ¿no? O sea que Mm, hay estas grandes empresas que están viendo todo lo que haces, ¿no? claro. Hay una especie de control sobre qué cosas estás comprando, ¿no? Qué cosas estás leyendo. Man, ya, interesante. O sea, digamos, lo que sería roots de lo que sería Huelga de Hambre en general. O sea, algo así. O Tiene sea, que ver los temas de los que de los que estuvimos hablando en el primer disco, ¿no? claro. Sí, claro, sí, sí, sí. Bravazo, bravazo. Ya en el año 2000 empiezas, o 2001, 2000 me parece, me empiezas el proyecto que es Theremin 4, ¿verdad? Sí, bueno, Theremin lo empecé en el 99 en realidad, Ah, man, ya. mientras todavía estaba en huelga, ¿no? Ah, man, ya. O sea, ¿tú dirías que los primeros años de Theremin están inspirados en tu trabajo en Huelga de Hambre? Em, O sea, sé que es un proyecto, claro, para la gente no, es... no, no, no tanto, no tanto, ¿ah? O sea, no con huelga, sino de todo lo que escuchaba en ese entonces, ¿no? Sí, Que era claro, una mezcla de rock con electrónica. claro. ¿Y qué te lleva a querer iniciar ese proyecto justamente de electrónica? Bueno, yo en el 96 empecé a estudiar producción musical, ingeniería de sonido en Orson Welles. Ujú. Estuve del 96 al 98 y ahí aprendí a usar computadoras, a hacer síntesis análoga, Claro. un poco lo que es más producción musical, ¿no? Y me gustó muchísimo, ¿no? Man, ya, bacán. Tanto así que empecé a hacer cosas. De hecho, en el 99 hicimos un par de versiones de huelga que eran con secuencias. Ah, Hicimos man, una versión de criogenia con secuencias que está ahí está en el YouTube de Huelga de Hambre. man, interesante. Eh, Desaparecer, por ejemplo, que la que luego fue Zen, ¿no? Ujú. La hicimos con huelga y tenía una secuencia inicial, ¿no? Anda. Sí, Qué loco. Es historia de la música, es historia del rock. sí, Qué tenía bueno. una secuencia y después, bueno, fuimos mutándola. Y en esa época estábamos escuchando más, o sea, en el 99, finales del 99, más cosas como Nine Inch Nails o Marilyn Manson, Stavin Westward, que eran bandas de rock que tenían un montón de secuencias y cosas así industriales, ¿no? Ujú. El primer disco de Theremin lo escuché y me pareció muy bueno. Sí, Fluorescente Verde en el Patio. Así es, sobre todo esta canción que se llama La Termodinámica Intrínseca. Sí, Me claro. pareció muy rítmica esa canción, muy chévere. Por eso quisiera saber cuáles serían más o menos las influencias de ese disco. De ese disco,
Creo que más Chemical Brothers. Ah, ya. Propeller Heads también, que era otra banda californiana, que hacían más una electrónica que se llama hasta ahora Big Beat, ¿no? Claro. Que es un poco con baterías que tienen sonidos así tipo Bonham, ¿no? Exacto. Pero más rápidas y son más programadas, lupeas, cortas, pegas, ¿no? Claro. Entonces creo que esas bandas fueron claves, ¿no? Después escuchaba un montón de cosas más de electrónica experimental, como por ejemplo Autechre o Aphex Twin o Orbital, que son cosas más pegadas Orbital más al techno, Autechre más al ruidismo. Ujú. Pero mi espectro se amplió mucho más que escuchar industrial y big beat, ¿no? Ujú. Pero, a ver, y esto lo he dicho antes también, y es que en los 90s, los que crecimos en los 90s, crecimos escuchando electrónica y escuchando rock, ¿no? Entonces, para Man. mí fue muy... La gente dice, oye, ¿cómo cambiaste el rock a la electrónica? Y no es que haya cambiado, sino que en los 90s tú escuchabas rock y electrónica a la vez, ¿no? Por ejemplo, en Bizarro, donde tocábamos, ponían Pearl Jam, ponían Nirvana, ponían... ¿Cómo se llama este grupo? Cranberries, todas esas cosas así noventeras. Ujú. Y a las 12 ponían trance, Claro. ¿no? O progressive trance y nosotros, o sea, el tono seguía, ¿no? Y toda la gente de esa época escuchaba las dos cosas, ¿no? Claro. Entonces, para mí fue un paso natural hacer una cosa como Theremin, ¿no? Sí, claro. Ah, man, ya, ese insight no se me hubiera ocurrido, ¿no? Pero sí, es totalmente cierto. Más adelante, ya después del primer disco, en tracks como de Construyendo Tokio, ¿no? Que me Es parece bien rockero, ¿no? Sí, claro, es como Tiene que... una guitarra tocada por Chisco Ramos, ¿no? Ah, man, ya. O sea, de hecho, yo cuando empecé Theremin y nos tuvimos que... Y yo no esperaba presentarme en vivo, ¿no? Simplemente había hecho un disco Ujú. y un día me dijeron para tocar en un sitio, en un centro cultural, y se me ocurrió llamar a un guitarrista, ¿no? Man, ya. Por lo que estaba más cercano al rock y a lo que yo había hecho antes, ¿no? Y las primeras tocadas de Theremin fueron con un guitarrista, ¿no? Ah, interesante. O sea, era un proyecto más híbrido, entonces. Sí. Qué bacán. Y claro, eran versiones más... un poquito más rockeras que las de los discos, ¿no? Ah, man, ya, claro. De los porque dos era- primeros. Entonces, a partir de esas tocadas salió esta primera colaboración grabada que es de Construyendo Tokio. Supertrain también hay una guitarra, ¿no? Ujú. Y bueno, ya en el 2004, que fue ese disco, el Lima Tokio Lima, ya yo había escuchado mucho más cosas, ¿no? Ujú. De hecho, había pasado también por estudiar en Los Ángeles. Estudié varios meses batería en el Musician Institute. Ah, buenazo. Sí. Man. Y ahí presenté cosas de Theremin 4 tocando batería encima, ¿no? Y hubo gente que le encantó, ¿no? La movida esa. Qué bacán. Qué interesante. O sea, sí, pues original, en verdad. Sí. ¿Tú sigues tocando batería? Sí, sí, sí. De hecho, los últimos años de Theremin, el grupo se ha vuelto más un grupo híbrido, ahora sí, ¿no? Que empezamos como dos DJs Ujú. y después yo me paso a la batería, Nico, que es con el pata que toco, pasa al bajo, invitamos a un cantante y es, ¿no? Algunas pistas de teclados con batería, bajo y voz, ¿no? Anda, tío, qué interesante. Pucha, Está claro. todo... De hecho, hay un último EP que hemos hecho que Claro. tiene tres canciones grabadas así, ¿no? Ujú. Y en los últimos discos han habido varias canciones donde se ha grabado batería, ¿no? Bacán. Bacán, Desde bacán. el 2018, sí, baterías en una onda un poco más rockeras, ¿no? Bravazo. Y de progresivo, que escucho ahora un montón. O sea, Claro. siempre escuché el progresivo, ¿no? Ujú. Yo tengo una pregunta. Tu último single, que es El Artista, leí por ahí que tenía una influencia precisamente de rock progresivo dentro Sí. de la electrónica. ¿Dirías que es cierto? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, la batería es una batería que programé con los dedos. Ajá. Y y sí tiene un tinte bien como de Neil Peart, ¿no? Como de Bruford, de algo bien progresivo. Como que son síncopas bien que se hacía en el prog, ¿no? Ah, interesante. Neil Peart, buena referencia. Quisiera saber, en el videoclip, digamos, de esa canción, hay como que obras de arte que se despliegan que parecen como arte abstracto del futuro, ¿no? Como ciberpsicodelia casi. ¿Cómo se te ocurrió ese estilo de arte para el video? Buscando, creo, referencias, ¿no? Buscando referencias, un poco lo que veía y decía, oye, esto va bien con el video, ¿no?
tienes que hacer como una especie de curaduría, ¿no? Ujú, De qué cosas te parecen que van bien. Y eso es otra cosa en la que también he estado súper metido, si es en arte, en pintura, ¿no? En escultura. ujú. Soy un gran amante, pues, del arte y de la historia del arte, ¿no? Ah, bacán. Es como que, o sea, ¿tú inviertes en eso o es un pasatiempo así que tienes? Como O sea, digamos, compras piezas de arte. no, no, no. O sea, me gusta estudiar, ¿no? Ah, man. Me gusta ir, cuando viajo trato de ir a todos los museos que puedo, ¿no? Estudiar este estilos artísticos, ¿no? Del siglo XX, de pasados, ¿no? Ah, interesante, qué Sí, bacán. sí. ¿A ti te Entonces eso vacila? está, si en los últimos discos de Theremin está bien metido todo este tema del arte, ¿no? Sí, claro. Y arte abstracto, constructivista, siempre ha estado, creo, ¿no? Porque Theremin es un proyecto que tanto la parte musical como la parte visual tiene el mismo peso, ¿no? Ujú. Man, sí, pues sí, me doy cuenta. O sea, Sí, la parte visual es importantísima en sí, Theremin, la ¿no? estética de las portadas, por ejemplo, da mucho que hablar, así. Sí, siempre cada portada va, para mí, ¿no? Tiene que enganchar bien con la música o darle una dimensión más interesante, ¿no? Bacán, 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 José. Entonces nos quedan un par de preguntas más y ya ahí te dejo nomás. Ya está bien. La primera es como baterista que sigue siendo, ese se la hago a todas, ¿cuál es tu filo, tu rudimento favorito? ¿No? El que más crees que usas, el que más te gusta. Eh, Buena pregunta. Mm, Creo que el paradiddle, Man, ya. sí, y Qué el bueno. paradiddle diddle. Ah, qué bueno. Ambos, sí, los uso bastante. Los usas Trato de bastante. usarlos al menos para calentar o para hacer ideas, ¿no? Claro, bacán, bacán. Y finalmente, ¿qué proyecciones acá a futuro tienes con Theremin 4? Bueno, ahora va a salir un nuevo disco donde está el artista, donde está el escapista, Ujú, que es un disco instrumental, ¿no? ujú. Y nada, promocionar ese disco, ¿no? Seguir moviendo lo que tengo para proponer con Theremin 4, ¿no? Claro, ¿seguirías tocando en vivo? Sí, sí, voy a tocar en vivo. De hecho, voy a hacer versiones de estas canciones para el formato en vivo. Siempre hay cosas que hacer, digamos, cuando estás metido en producción musical, ¿no? Claro. Siempre, y ahora hay tantas herramientas y cosas para hacer que, pucha, hay que, digamos, cerrarse con las herramientas porque si te abres a todas, después ya no sabes cuál usar, ¿no? Claro, como que te ya sobrecarga de información. Sí, sí, sí. Entonces yo tengo que agarrar 4 cosas y ya, de ahí no salgo, ¿no? Porque si no es demasiado. Claro. Oye, bacán, José. En verdad ha sido un gustazo tenerte acá en el Ritmo y Sociedad, en el Jardín Sonido. Chévere. Espero te vaya bien con Theremin 4. Te siga yendo bien, de hecho, porque, bueno, buenísimos tus tracks. Y gracias por responder esas preguntas de huelga de hambre que siempre quise saber, de hecho. Así que eso ha sido todo, gente. Bacán. Muchas gracias Gracias. por sintonizarnos, pero no se vayan porque tenemos más entrevistas y transmisiones en vivo acá en Ritmo y Sociedad, en el Jardín Sonido. Yo soy Adrián, él es José Gallo y ya nos vemos en un próximo episodio.